¿Sigues comprando dólares a través de tus estados de WhatsApp? Evita el fraude. Utiliza la mesa de cambio de Bancamiga. Te muestro cómo. Ingresa a Bancamiga Suite e introduce tus datos. Haz clic en Ir a Banca Online y presiona Mesa de Cambio. Así de fácil es adquirir tus divisas utilizando la mesa de cambio. Y si necesitas usarlo de forma electrónica, puedes usarlas cuando quieras con las tarjetas de Bancamiga. Con la mesa de cambio de Bancamiga, compra y vende divisas de forma segura y sin intermediarios. Abre tu cuenta hoy en bancamiga.com. Buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes en el canal de YouTube Factores de Poder, programa Así Amanece. Recuerde además que estamos acá de lunes a viernes. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana en tu canal de YouTube Factores de Poder. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt. Les habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como @Ángel Monagas. Mi teléfono es el 0414-631-8141. 0414-631-8141 para los que quieren incluirse en las listas de difusión y por si acaso, para los que estén interesados en publicidad, estamos completamente a la orden. Bueno, en martes 23 les pido excusas. Ayer no pude estar con ustedes porque me acosté bastante tarde intentando analizar este proceso. Quiero ser muy honesto con ustedes porque yo siempre lo he sido. Uno de los pecados capitales que yo he cometido, y parece que sigo cometiendo, es que a mí me gusta hablar con la verdad. No oculto nada. No callamos nada. Y evidentemente no soy un ser perfecto. Cometo errores. Muchísimos errores, fallas. Porque solo puede hacer el que se equivoca. El que no se equivoca no puede hacer. El perfecto no puede hacer porque él no sabe qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Ese es un principio de filosofía. Solo se equivoca el que hace. El que no hace, pues no puede equivocarse. Y nosotros hacemos muchas cosas. Nosotros, además de este trabajo, que este es un hobby, vamos a decirlo así, porque yo no vivo de esto. Sobrevivo con otras cosas. Hacemos podcast. Somos editores de una página web de un voluntariado donde está mi hermano Enrique López de director de redacción, donde está de director Andrés Laya, soporte de este portal, Branier, la señora Bracho desde España, mucha gente que nos apoya con su trabajo. Digo esto porque ayer me tocó estar en un programa. O sea, el público de este canal es duro, es fuerte y me gusta que sea así. Sin embargo, ayer estuve en el programa de El Citizen de Leopoldo Castillo y hay una cosa que yo quiero aclarar. A veces uno en este trabajo de analizar y de tratar de comunicar lo que uno analiza, eso es un proceso que está sometido a ruido y hay cosas que a uno se le pasan y que uno comete. Pero yo ayer no dije nada que no hubiera dicho antes. Yo, mi querido público de este canal y de mi pequeñito canal, yo tengo también un canal de YouTube muy pequeño, Caiga Quien Caiga CQC TV, y estoy en Spotify y en otras plataformas. Yo no he dicho nada o sea, yo dije ayer todo lo que yo he dicho. O sea, yo no me contradije ni hablé para atrás ni hablé para adelante como algunos malos intencionados insisten en hacerlo. También debo decir esto, en este canal de YouTube Factores de Poder, nuestra líder, vamos a decirlo así, es Patricia Poleo. Ella tiene su estilo, ella tiene sus características, es
una mujer polémica, harto conocida. Yo estoy a años luz de lo que ella es, por supuesto, porque ella es demasiado conocida. Una mujer que dice, ay, la critican, la alaban, etc. Ella nunca nos ha llamado a nosotros para censurarnos. O sea, aclaro esto. No me gusta hacerlo, pero aquí hay plena libertad en este canal. Y yo quiero decir algo más. No es verdad que yo ayer dije cosas que no había dicho. Yo no creo en el proceso que acaba de pasar. Y no es que no creo en el proceso, es decir, yo creo en las elecciones. Lo que yo no creo, insisto, ratifico en todas y cada una de sus partes, es que hubiesen las condiciones necesarias para ir a un proceso. No las hubo y los hechos nos han dado la razón. Hasta allí. Yo no creo, fíjense bien, per se, yo soy un hombre que viene de la política. Toda mi vida la he dedicado a la política. Fui servidor público. Y yo no creo, por supuesto, en la abstención. Yo creo que la abstención es un efecto más que una causa. Pero en este proceso, yo soy muy respetuoso. Quiero que entiendan esto. A nadie le dije que no votara. Si a mí me preguntaran, y que no sé si alguna vez alguien lo hizo, yo dije, si yo viviera en Venezuela, yo no hubiera votado. Pero yo a nadie le digo, usted vote o no vote. Primero, porque el acto de votación es un acto personal. Y en segundo lugar, además, creo que las ofertas electorales fueron muy pobres, independientemente de que en el proceso no había condiciones. Un cafecito, disculpen ustedes. Y fíjense algo, quedó evidenciado que lo que todos pensábamos que iba a ocurrir, es decir, el país se vistió de rojo. Yo ayer veía gente celebrando. Yo no puedo celebrar por lo que pasó en el Zulia, porque en el Zulia ganó un opositor, o por lo que pasó en Barinas, o por lo que pasó en Cojedes, o por lo que pasó en Nueva Esparta, porque el resto de Venezuela está rojo. Entonces, ¿cómo me voy a alegrar yo por eso? Pero además, yo creo que hay muchos azules que son rojos, y yo lo he dicho y lo he sostenido a través del tiempo. Ahora, yo lo que no puedo es amargar la vida, convertirme en un ser triste, todo el tiempo molesto, todo el tiempo bravo, porque no, eso no lo puedo hacer. O sea, yo analizo, considero, y me toca ahora analizar los resultados como si yo tengo que analizar los resultados en frío. Y eso fue lo que hice ayer en el programa de Leopoldo. Si Leopoldo Castillo me pregunta a mí, ¿usted hubiera votado? Yo le digo que no. El voto, lamentablemente, no es primera vez que lo digo, en Venezuela y en gran parte del mundo es fundamentalmente una emoción y no una razón. Por cierto, celebro la votación de Chile. Por lo menos allí se le está poniendo un freno al comunismo, al socialismo, cosa que en Venezuela no ha pasado porque hay un mundo de imperfecciones allí. Partidos que son socialistas y entonces a nivel internacional son socialistas, entonces en Venezuela hablan de la derecha. En Venezuela no manda la derecha. Ahora bien, hecha esta consideración, ratifico pues que nosotros en modo alguno, como algunos mal hablados allí, y no les voy a responder, pero ese es su derecho, criticar, para nada. No estuve de acuerdo con ese proceso porque el problema, y lo dije también varias veces, el problema en ese proceso no es ganar. El problema es cumplir la expectativa. Y en eso es que nos debemos dedicar ahora. Aparentemente se ganaron 110 alcaldías. Hasta ahora oficialmente 56, pero más o menos los números van en eso. Yo voy a estar atento. Desde el momento en que el funcionario es juramentado como alcalde o como gobernador,
se inician 90 días. 90 días para cumplirle a un pueblo que ustedes le dijeron, muchos con mentira, que le iban a resolver. Le dijeron que le iban a resolver el problema eléctrico, el problema de la gasolina, el problema del agua, el problema de la inseguridad. Manuel Rosales dijo que iba a evitar la destrucción del Zulia. Bueno, ahora le toca. ¿Lo podrá hacer Manuel? No lo sé. Yo tengo que ser imparcial. Si él lo hace, se lo reconoceremos. Y si no lo hicieres, tendremos que reclamárselo. Un poco con el juramento cuando uno asume un cargo público. Si jura usted cumplir bien, si la patria lo oprime, si no que os lo demande, se los vamos a demandar. Porque el problema eléctrico requiere muchísimos millones, muchísimos acuerdos internacionales que un problema con un comunista en el poder, con un tirano en el poder, no se va a poder cumplir. Porque es que a la gente ¿por qué en parte yo tampoco creía en este proceso? Yo no sé si estoy hablando lo suficientemente claro. Porque el problema para mí no son las gobernaciones y las alcaldías, es la cabeza. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela, mis queridos amigos? Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Los que se oponen a este sector son otro grupo llamado los radicales. Ese otro grupo llamó a la abstención. Pero lo que no quiere entender ese otro grupo es que tú no basta con decirle a la gente, no vote. Tenemos que, y yo quisiera de verdad, yo tengo un gran respeto por María Corina, por Antonio Ledesma, por toda esa gente, pero el problema es que deseos no empreñan. El problema es que tenemos que decirle a la gente cómo, perdónenme la frase, cómo coño hacemos para salir de Nicolás en concreto, en específico. No lo hacemos. No hay, yo veo a Nitu, veo al esposo de Nitu, a otros personajes hablando y no tienen músculo social. El problema en Venezuela es que los que llaman a votar y los que llaman a la abstención no tienen músculo social, igual que Guaidó no tiene músculo social. Es decir, nadie puede decir, nadie, que esa abstención que se reflejó es producto de X o de Z. La abstención es un proceso silvestre. La abstención es el resultado de más de 6 millones de venezolanos que nos hemos ido del país. Esa es la abstención. Ahora, si en Venezuela hubiese un líder o una líder o lideresa que le diga, vamos a la calle a protestar sin regreso, y que se llenen las calles de gente, eso no existe en Venezuela. No lo tiene Guaidó, no lo tiene María Corina, no lo tiene Rosales, no lo tiene nadie. Entonces, ¿qué hacer? Si yo supiera qué hacer, no estaría aquí. Pero yo no soy líder además. Yo soy un humilde y común hablador y escribidor que no vive de esto. Como quisiera vivir de esto como otros, ¿no? Pero bueno, yo no puedo. Entonces, yo quiero que ubiquemos las cosas en su perfecta dimensión. Es muy fácil sentarse a hablar desde el exterior sin estar viviendo lo que está viviendo el venezolano allá. Es muy fácil hablar de los problemas allá sin padecer de los que viven allá. Yo lo dije muchas veces. El 99,9% de los candidatos a gobernador y alcalde, a ninguno se les va la luz y ninguno hace cola para gasolina. Y viven allá en Venezuela. Entonces, yo no sé, discúlpenme, pero estaba obligado a aclarar eso, porque en modo alguno hemos entrado en contradicción. Ahora, yo tengo que analizar el hecho político, porque hay un hecho político. Se ganaron
4 gobernaciones en un proceso calificado como elecciones por la observación internacional. Si lo es o no lo es, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y lo dije ayer y lo ratifico. En este caso, Manuel Rosales se convierte en el último de los muderos. Parafraseando la película que hay, el último de los mohicanos. El libro también. El último de los muderos. Manuel Rosales quedó vivo dentro de esa selva de enfrentamiento. Miren lo que pasó en Miranda. La zancadilla que le hicieron al señor Uzcategui, el propio Ocariz dijo, yo no fui. Ahora, hay hechos que yo tuve que analizar y tengo que analizar. Por ejemplo, primero Justicia y Voluntad Popular desaparecen de su área fuerte, que era el centro del país. Desaparecen prácticamente. Desaparecen. Pero hay algo mucho más, eso no quiero agotarme en eso hoy, en ese análisis. Pero hay algo mucho más. Echen número. Yo estoy echando número. Porque uno no puede ser, no tiene que tratar de ser frío en esto. Echemos número. Pareciera ser que la abstención no es la causa de la derrota, sino la división. Porque en los números que estoy revisando, porque hay muchos números todavía porque no está la totalización completa, entre el segundo y el tercer, la sumatoria del segundo y el tercer lugar, o mejor dicho, la sumatoria del candidato del G4 con la gente de la alianza, la sumatoria mata al que va de primero, que en 20 estados o en 19 estados era del PSV. Por ejemplo, el caso del estado Aragua, mi estado donde yo nací, lamentablemente destruido. Allí hubiera ganado Luis Eduardo Martínez. El caso de Miranda, el error político de Ocariz ocasionó que se perdiera Miranda o de Primero Justicia. El caso de Táchira. Bueno, que a mí no me gusta Lady Gómez. No, bueno, pero de parte, como mujer es hermosa esa mujer. Pero a mí no me gusta cómo gobierna Lady Gómez. Pero en la chiquita, la gente hubiera preferido a Lady Gómez repitiendo que a Freddy Bernal. Imagínense ustedes un tipo como Freddy Bernal, ahora gobernador de un estado fronterizo. Va a terminarse de hacer rico, millonario, más guerrilla, más narcotráfico. Bueno, no. Entonces, pero ¿qué pasó con Lady Gómez? Las malcriadeces, las payasadas, las pendejeras de Ramos Alud no la quisieron ratificar y le jugaron sucio. Pero si sumamos los votos de Lady Gómez con el desconocido candidato que lanzó Henry Ramos, hubiera perdido Freddy Bernal. Y así vamos a analizar cada estado. Se hubieran ganado muchísimos estados. Independientemente de que no había las condiciones, lo estamos viendo en el Zulia cómo están desmantelando algunas alcaldías y no sé si la gobernación también. Ahora viene otra fase que van a ser los derrotados. Me dicen, yo no sé si será verdad, me dicen que parece que Diosdado va de protector del Zulia o algo similar. En algo anda Diosdado. Pero además de todo esto, queda evidenciado que en Venezuela, por culpa de una mala política a nivel internacional, seguimos con el parapeto ese del gobierno interino. Y fíjense que yo creo que Guaidó tenía razón en no creer en ese proceso. Y él y yo coincidíamos en no creer en ese proceso, pero por distintas razones. Por distintas razones. Entonces yo a veces no entiendo, los Estados Unidos por un lado respalda el proceso y por el otro lado lo critica. Yo no termino de entender esa parte. Entonces Guaidó, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Rosales? ¿Qué va a hacer Freddy Superlano de Voluntad Popular? ¿Qué van a hacer esos dos personajes? ¿Van a llamar presidente a Maduro? Tienen que hacerlo. No les queda otro remedio. Pero después se van a reunir con Guaidó y también a llamarlo presidente.
¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé. Pero uno de los dos se muere en este proceso. Me temo que este proceso, que es la parte negativa, consolida al chavismo en el poder. La observación internacional ha dicho que lo de Venezuela es una maravilla de proceso. Que todo machete, todo bien, todo chévere, como decíamos, una palabra muy venezolana. ¿Eso nos conviene a los venezolanos? No. Y es la Unión Europea. Y los Estados Unidos de alguna manera respaldó eso. Y Estados Unidos quiere que se reinicie el diálogo en México. Pero fíjense, lo dije en este programa lo dije. Cuando se retiró el chavismo de la negociación en México o del diálogo en México, el chavismo lo que quería, aprovechando el tema de las elecciones, una nueva realidad. El chavismo ahora dice, y tiene razón, políticamente hablando, tiene razón. Un momentico, yo no voy a negociar solamente con la oposición G4. No. Inclúyanme allí a Fuerza Vecinal, inclúyanme a la Alianza, que también ganaron alcaldías y gobernaciones. Eso no es. Entonces, ¿qué hace ahora ahí el señor Gerardo Blay, que ya no tiene... o sea, si una persona está allí conversando es porque tiene algún músculo político. No, Gerardo Blay no tiene músculo político, Stalin González no tiene músculo político, Tomás Guanipa llegó de tercero, no tiene músculo político. La representatividad es importante. Porque, ¿qué es lo que quisiéramos los venezolanos? Que se plantearan unas elecciones presidenciales con condiciones. Entonces ahora, fíjese, hay otro grupo que anda por allí pidiendo el revocatorio. A simple vista yo pudiera estar de acuerdo con eso. Pero si yo pido un revocatorio, estoy reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, que ya este proceso le da la beligerancia de presidente. O sea, Maduro era el primer interesado en que este proceso se diera y ocurriera. Pero, y lamentablemente es así, pues. Nos duele decirlo, pero el chavismo, políticamente hablando, no estoy hablando de su gestión, de su destrucción, políticamente hablando, le sigue dando lecciones a la falsa oposición y también a los radicales. Les sigue dando lecciones de cómo hacer política, de cómo mantenerse en el poder. Es más, el chavismo sacó menos votos que la oposición y ganó más gobernaciones y más alcaldías. Entonces el chavismo sí sabe hacia dónde quiere ir. Usted los puede acusar de malos gestores, de malos resultados, de lo que sea, pero políticamente están más claros que los que dicen ser opositores. Entonces, quería hacerles esa aclaratoria, mis queridos amigos, sobre mi postura. Voy a seguir analizando este tema. Yo no me puedo cerrar. Tengo amigos que aspiraron y uno no puede mostrarse intolerante. Pero echen número. Me da la impresión que la división es superior a la abstinencia. A la abstención, perdón. Disculpen, a la abstención. O sea, en Venezuela, si el señor Rosales quiere hacer algo, por eso yo decía que se convierte en un ícono nacional. Yo no estoy diciendo porque el liderazgo se gana. Se convierte en un ícono nacional. Y ahora, la tarea más difícil para Rosales es, uno, cumplirle al Zulia. Tiene 3 meses para hacerlo. Y desde este programa vamos a estar mirando. En 3 meses le preguntamos a la gente, en menos, un poquito, bastante menos, ¿estamos mejor? ¿Están mejor o están peor que con Omar Prieto o con Arias Cárdenas? En 3 meses tiene para cumplirle al Zulia y después, si él, aparentemente Rosales ahora está pensando en la figura presidencial, ¿cómo va a ser para armar este rompecabezas? Porque lo que yo le pido a María Corina, a Antonio Ledesma, es muy fácil, Antonio, estar desde el exterior. Y yo le voy a pedir algo a Antonio Ledesma que lo respeto mucho. Yo no me trago el cuento de cómo salió de Venezuela Antonio Ledesma.
perdóneme, ¿no? Igual que no me trago muchos cuentos. A este chavismo, ¿se acuerdan de el tipo que Pedro Carmona Estanga? Él salió ayudado por la propia gente del gobierno. No hay manera de abandonar Venezuela, por lo menos de las grandes figuras, si no hay algo de por medio. Entonces, hay cosas que uno está obligado a revisar, a profundizar. Y de verdad, María Corina, Antonio Ledesma, todos esos líderes, Molanqui, que ahora también es radical, díganle a la gente cómo hacer para salir de Nicolás, porque hasta ahora tampoco han pegado una. O sea, no es oponerse por oponerse. Vamos a pensar un poquito, hacer un análisis empático. En filosofía del derecho eso se llama análisis empático. O sea, ponerse en los pies de los venezolanos. ¿Qué hace el venezolano que está sin agua, sin luz, sin gasolina, la cesta triste, vale dólares, la inseguridad? ¿Qué hace? ¿Cómo sale él de su situación? Pensemos un poco en la gente, dejemos de pensar en el protagonismo personal y pensemos en la gente. No hay que ir a votar, pero ¿y cómo salimos de estos destructores? ¿Cómo sacamos la tiranía castrocomunista de Venezuela? ¿Cómo? No es una declaración, una mera declaración, eso es muy sabroso. No, vamos a aportarle ideas a los líderes, los que las quieran escuchar, los que no la quieren escuchar, por supuesto, están en su derecho. Este es un proceso malo, pero el proceso fue una realidad, donde votaron un grupo de venezolanos, equivocados o no, y donde hoy el Zulia ha sido la zona más maltratada, más golpeada por la crisis venezolana, por el chavismo. Pero también no se nos olvide, aunque yo no soy zuliano, el Zulia ha sido muy maltratado por el centralismo caraqueño, muy maltratado. La crisis del Zulia no tiene parangón a nivel nacional. Entonces, ese zuliano hoy, se los tengo que decir así, ve en Rosales una posibilidad de mejorar. ¿Lo logrará Rosales? No lo sé. Ahora, si me preguntan a mí, yo quisiera que lo lograra, porque yo tengo familia en el Zulia. Ahí está mi hijo, ahí están mis hermanos, en el Zulia. ¿Cómo no voy a querer? Ahí está mi suegra. Ahí nació mi madre, murió mi padre. Ahí están mis casas. Mi propiedad, mi vida está en el Zulia. Yo me tuve que venir del Zulia hasta sin papeles, la cédula de identidad y el pasaporte, más nada. No pude hacer más nada porque tuve que salir por trocha. Entonces, ¿cómo no voy a querer yo que el Zulia mejore? Y si Rosales lo logra, pues tendré que reconocérselo. Y si no lo logra, tendré que denunciarlo. Ese es el papel que nos corresponde a nosotros como medios. Incomodar a quien tiene el poder, sea rojo o sea azul. Sea rojo o sea azul. No lo he dicho todo, pero vamos a pasar ahora a titulares. Los titulares de la prensa nacional, la poquita que existe, la versión PDF del Nacional, dice: entre 2017 y 2021, el oficialismo ha perdido más de 1.800.000.000 de votos. Sí, pero ¿cuántos ha perdido la oposición? Entonces, fíjense, un chavismo, o sea, es increíble, un chavismo que no ha hecho nada y sigue mandando. Porque ese mensaje me faltó. Lo que sí yo estoy claro es que necesitamos una nueva oposición, renovar la oposición con viejos o con nuevos, pero hay que renovarla. ¿Hasta cuándo Henry Ramos Aluz sigue haciendo dañole al país? ¿Hasta cuándo, Dios? Por ejemplo, o sea, hay que renovar el liderazgo nacional. Capriles dijo unas palabras y ayer lo recordaba, pero tiene que aplicárselas él. Capriles, hermano, retírese, deje la obsesión.
retírese y busque generación de relevo. Algo hay que hacer, por lo menos construir nuevos pinos. La oposición conservó las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo. Sí, la oposición conserva, aunque a pesar de que hubo una alta abstención, perdieron Sucre. Papi volvió a ganar Sucre. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Aquí está la fuerza vecinal, por cierto. Con división era imposible evitar que el chavismo se consolidara. Sí, yo ahora creo que la división nos hizo más daño que la abstención. Bueno, son los titulares más importantes del diario El Nacional. El diario 2001 está atrasado. Apure y Barinas van a final de fotografía. No, ya Barinas está en manos de Freddy Superlano, de Voluntad Popular, porque esa es una cosa que Guaidó no termina. O sea, ellos no estaban de acuerdo con las elecciones, pero tenían candidato. Entonces yo no, esa jalea con mango. Barinas ya está en manos también de un sector de la oposición mudista. Sector privado está dispuesto a producir gasolina. Empresarios venezolanos quieren que el gobierno les dé la oportunidad de refinar crudo. Fíjense que en el caso del Zulia, no nos caigamos tampoco en embuste. En el Zulia no ganó Rosales, perdió Omar Prieto. En el Zulia perdió, o sea, hubo un voto castigo y se dio el voto, se llevó por delante todo, porque en el Zulia no había gasolina, el problema. Pero da la casualidad que en estos 3-4 últimos días hubo gasolina a borbollones, pues, y no se fue la luz. Pero ayer se volvió a empezar a ir la electricidad. Entonces, esa es la tarea titánica que tiene Rosales. Resolver el problema eléctrico y resolver el problema de la gasolina y resolver el problema del agua. Donde yo vivo en Maracaibo, tenemos 18 años sin agua. Por ejemplo, juicio a Alex Saab se llevará a cabo en enero del 2022. Y miren, Caracas, es que los boliburgueses son una vaina seria. Miren, los pinos llegaron a Caracas en medio de la orfandad que tiene Venezuela, gente comprando pino. Bueno, el diario de la dictadura, Gran Polo Patriótico gana 21 de 24. No, están perdiendo 4. Perdieron Barinas, perdieron Zulia, perdieron Cojedes y perdieron Nueva Esparta. O sea que estarían ganando solamente 20. Veedores, los veedores, la observación internacional dicen elecciones fueron confiables. Y Jorge Rodríguez dice lo que yo les decía que iba a pasar. Está apareciendo otra oposición y le están diciendo que tienen que darle puesto en México. Así que a la gente que está... Y por cierto, ¿no? Que lo dijimos, ¿no? O sea, la candidatura de la MUD en Caracas, bueno, llegó de tercero. Si se hubieran unido, fíjense, si se hubieran unido los contrarios a la... No hubieran ganado, pero a lo mejor con el factor de la unidad sí. Abstención es la ganadora de los últimos 9 años, dice la prensa de Lara. No. Es decir, hubo una alta abstención, pero en mis números, los que estoy revisando, fue más la división lo que mató la elección. Por cierto, que en Lara, en Carora ganó un opositor de esos duros. Él tiene un periódico que era El Caroreño y creo que ganó en Carora. O sea, en Carora termina... una gestión de que destruyeron Carora. Todos estos años de chavismo en Carora, en el municipio Torres, lo destruyeron y ganó un hombre de oposición hombre duro de oposición. Ojalá haya cambio para Carora. Es asombroso cómo la destruyeron los alcaldes chavistas, de verdad. El periodiquito de Maracay dice, PSV 205 alcaldías, la oposición 117. Más o menos por aquí van los números. Ahora, tener 117 alcaldes no es malo.
si tuvieran una mentalidad de unidad, un programa similar, pero ahí cada quien juega al protagonismo. Morelito, por ejemplo, en Maneiro anda en su juego y, por ejemplo, yo no sé si Rafael Ramírez, que no estaba en los números que fuera alcalde, también estará pensando igual en ponerse de acuerdo a nivel nacional sobre qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, estos son los titulares de la prensa impresa. Por su parte, el diario prooficialista El Universal señala: segundo boletín del CNE adjudica 18 gobernaciones al PSV, 3 a la MUD y otras alianzas. Está un poquito atrasado en los números la gente de El Universal. Jorge Rodríguez asegura que la oposición se quedó sin argumento. Sí, la oposición mudista, que no es la verdadera oposición, por si acaso. Seguimos con la prensa tal cual digital. Señala: Estados Unidos felicita a oposición que participó el 21 de noviembre, pero critica condiciones. O sea, yo no puedo entender esta postura de los Estados Unidos. O sea, por un lado te soba y por otro lado te golpea, ¿no, señor? Por eso es que estamos como estamos. Esas indefiniciones nos matan a nosotros. O sea, sí, pero no. O sea, si no había condiciones, no había que respaldar ese proceso. Pero Estados Unidos, lo dije, solapadamente lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Respaldó las elecciones en Venezuela como respalda el diálogo. Dice acá en segundo boletín, bueno, ya lo leímos: Manuel Rosales, el liderazgo político no se construirá desde una oficina ni con selfie. Tiene razón, Manuel. O sea, aquí hay mucho líder opositor de redes. Las redes son importantes para comunicarse. Es más, yo creo que la gran deficiencia que hay en hombres como Rosales y otros es que no saben utilizar las redes. Hoy en día, eso de visitar casa por casa o pasar corriendo es difícil. Las redes hay que saberlas instrumentalizar y pueden ser un órgano útil, una política útil de información y de comunicación con la gente. Vean el fenómeno de la cava. Vean el fenómeno de la cava. Con todo y lo malo que es, fíjense cómo se mantuvo en el poder. y de paso, ¿no? A la cava el propio chavismo le jugó para atrás, porque saben que les pueden en el 2024 aspirar la presidencia. Ya hay candidatos presidenciales, ya estamos montados en las elecciones presidenciales. Esa es la nueva pelea. Y el problema de esto es, María Corina Ledesma, esperando condiciones se les puede ir un mundo y se agota la gente, porque no hay concreción. No hay resultados. Estos son los alcaldes del área metropolitana de Caracas. Aquí están. Guaidó retoma propuesta de acuerdo integral y pide recomponer unidad opositora. El problema es que Guaidó ya tiene que retirarse de ese parapeto de gobierno interino. Pero él no lo hace porque Estados Unidos lo respalda. Entonces ahí están o sea, vamos a arreglar esto de raíz. O sea, la oposición tiene que ser coherente y no lo es. No, hoy llaman a elecciones, mañana dicen que no van, ayer dijeron que no y han estado en ese marasmo de postura. Por supuesto, todo eso crea confusión. Y de todas maneras, yo sé que hay gente que aquí enviada no me va a interpretar justamente lo que yo quiero decir, pero bueno, es válido en el proceso comunicacional que todo eso ocurra. El Carabobeño, señala el Carabobeño, misión de observación electoral de la Unión Europea emitirá su informe preliminar este martes. Vamos a verlo. Mientras tanto, el COVID sigue avanzando en Venezuela, no baja. Aparentemente dice la dictadura que baja, pero son las cifras que solamente maneja ellos. Bueno, lo que pasó en San Francisco, estado Zulia, con el muerto, enviaron una comisión del 6CPC nacional. Dentro de poco vamos a hablar de eso. Estados Unidos denuncia que Maduro privó
de nuevo a venezolanos de elecciones libres. Y ustedes, o sea, yo no sé qué creían que iban a hacer estas elecciones. No pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. O que ustedes creían que iba a haber un proceso libre, pulcro, por Dios. Y la mesa de la unidad lo sabía y participó en esas condiciones. Tribunal Supremo en el exilio cataloga de estafa la jornada comicial. Sí, el problema es que este tribunal, ni siquiera Guaidó le presta atención a su Tribunal Supremo en el exilio. No le paga, pues. O sea, es que aquí hay que terminar de aterrizar. Eso por internet no funciona. O sea, ese parlamento, ese gobierno de internet ya no funciona. No existe. La verdad es que no existe. O terminamos de agarrar el toro por los cuernos o vamos a seguir como vamos, de error en error. Amnistía y Human Rights Watch acusan a agencias de la ONU de blanquear al régimen egipcio. El MAS dice: mayoría del país que votó está en contra del gobierno. Maduro es minoría. Es lo triste. En votos el chavismo es minoría, pero ganó más espacio. Triste, ¿no? Vamos a ver el Noti Espartano. Bueno, fíjense, el Noti Espartano. Morel gobernador, ganó Morelito. Oye, volvió a ganar, por cierto, Maricel Velázquez volvió a ganar. Esa es una chavita que quería ser candidata a gobernadora. Perdió Dante. Yo les dije que Dante no era el protector, sino el destructor. Les dije que también perdía Alfredo Díaz, porque ese nunca fue líder ni en su casa. Y una mala historia. Pero Alfredo, te puedes seguir apareciendo en los velorios a dar los pésames, tú sabes. Tú sabes, Alfredo, lo que te gusta a ti. Vamos a ver aquí otras noticias. Bueno, fundamentales ganaron algunos. Morel es un viejo adeco o un adeco viejo, como usted quiera, pero ahora iba con fuerza vecinal. Bueno. El periódico del Estado Monagas, sin sorpresa, ganó Ernesto Luna. Si sumamos los votos de la Alianza y de la Mesa de la Unidad, hubiera ganado una persona distinta al que ganó. En PSV gana 9 y oposición 4 alcaldías en el Estado Monagas. Luis Vicente León, mapa rojo no refleja la preferencia general de Venezuela, pero también se peló como siempre, ¿no? Porque él hablaba de una participación de tanto y fíjense cómo la abstención fue un fenómeno. Dígame esos que sacaron encuestas, ¿dónde están esos que decían, Seijas, tú dijiste que iba a votar el 80 y pico %? Yo quiero que ahora me muestren esa encuesta, que hay que revisar ahora los números que dieron muchas encuestas. Porque realmente en Venezuela desde hace mucho tiempo no se hacen auténticas encuestas. Esa es la verdad. Dice acá Luna: de manera inmediata tomaremos acciones para atender los problemas del hospital de allá, de la parte de la salud, etc. Bueno, Luna, que compitió para ser alcalde, terminó de gobernador. Bueno, el Correo del Orinoco, en la derrota de la oposición en Bolívar es triste. Ahí yo me equivoqué. Yo veía muy bien a Josep, de verdad. Pero la soberbia, los errores, las fallas, los enfrentamientos. Y además, mire, era muy difícil en Bolívar porque la mafia del oro la maneja el chavismo. Ahí hasta José Luis Zapatero tiene dice que tiene una mina. Entonces era muy difícil. Esa es una mafia de intereses. Era muy difícil romper esa mafia de intereses. La Nación del Táchira, aquí está Lady Gómez, dice: los análisis, juzgamientos y opiniones que las haga el pueblo del Táchira. La abstención arrasó en las elecciones regionales y municipales con un 58,2%, pero si suman los votos de ella
con los votos del desconocido que apoyó Henry Ramos. Aquí el gran culpable de la derrota tiene nombre y apellido, Henry Ramos Alud. Por menos de eso ya debiera haber renunciado. Ya debiera haber renunciado Henry Ramos y dedicarse a cuidar nietos, qué sé yo, a otra cosa. Y sin embargo, Lady Gómez dice que el resultado es reversible. Yo lo veo muy difícil. De verdad, muy difícil. Muy difícil. Restablecieron el paso por el tramo binacional. Dice Bernal, gracias a Dios hemos triunfado. O sea, a Dios no, Bernal, será gracias al diablo que tienes tú, el pacto que tienes con el demonio. Porque Dios no puede estar del lado tuyo, hermano. Discúlpame. Dios no puede estar del lado de un tipo como tú. Versión final. Analista, chavismo es mayoría, pero pérdida de apoyo demuestra su desgaste. Sí, menos votos y más espacio. Y el chavismo está lejos. ¿Se acuerda cuando Chávez decía por los 10? Chávez nunca lo logró, pero estos menos. Ya van por la menos de la mitad. En Mara, en el municipio Mara, o sea, el voto tuvo permitió que el señor Rafael Ramírez ganara Maracaibo y que ganaran X cantidad de alcaldías. Ahora, el efecto de ese voto tuvo no se entiende, salvo que haya algún arreglo tras bastidores, que funcione en Maracaibo, que funcione en San Francisco, que funcione en Cabimas, que funcione en Lagunilla y no funcione en Mara. Porque si fuera un municipio pequeño es distinto. El caso de Lozada, el caso de Machique. Municipios pequeños la cosa es distinta porque ahí los niveles de conocimiento crean otras relaciones. Pero en el caso de Mara, entonces aparentemente hay por ahí, porque mucha de la gente que estuvo con Luis Caldera en las elecciones primarias del chavismo se fue a apoyar a Rosales. Cuidado si no hay un acuerdo por allí. Cuidado. Entonces quieren proclamar a Luis Caldera, que ese sí es un dictador de Mara. Ese ha hecho desastre con la oposición. Algunos comunicadores lo defienden y dicen que él es bueno, ¿qué tal? Bueno para maltratar a la oposición. Ese hombre, Luis Caldera, ha hecho lo que le ha dado la gana con la oposición en su municipio. Los ha perseguido, los ha maltratado, todo lo que usted se imagina. El mejor gesto de justicia dentro de lo que pudiera llamarse un proceso sería que ese hombre perdiera, que se acabara la dictadura de Luis Caldera en Mara. Y el señor David Uzcategui dice que sean las últimas elecciones sin que la unidad pase por primaria. No solamente por primaria, que haya un auténtico consenso y respeto, pero la oposición es el reflejo también de lo que pasa en el país. Falleció el manager venezolano Omar Malavé, triste. Bueno, ya vamos a seguir acá. El Pitazo, ese fue versión final, el diario Plural del Zulia. El Pitazo tiene un tema, lo que prometió Maduro en la economía para el escenario postelectoral, ¿es posible? No. La crisis económica en Venezuela va a seguir igual. Carabobo, PSV ganó 12 de las 14 alcaldías. La Mesa de la Unidad solo logró la reelección en San Diego. Bien que allí era el candidato natural, el señor Escarano, ¿no? Por cierto. En Lara, Javier Oropesa. Este es el que yo les decía a ustedes, un líder opositor en Lara. Javier Oropesa. Ha sido duro ese señor contra la destrucción chavista del municipio. El municipio Carora, que se llama legalmente municipio Torres. En Noticia al Día salen algunos de los ganadores. Está detenido, por cierto, 4 oficiales de Polisur y otros 9 hombres encabezados por el director de la alcaldía saliente y también del escolta, y parece que está implicada también una diputada del PSV, legisladora. Aquí está el nuevo alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Este es el de Cabimas. Este es el de San Francisco, Gustavo Fernández.
Con él trabajé un tiempo en el programa 100% Noticias. Bueno, algunas de las notas allí. Vamos a ver algunos. Bueno, aquí en EBTV sale la declaración de Duque. Y en caigaquiencaiga.net, aquí está. Última hora, pueblo de Mara se alza ante pretensión de Luis Caldera de reelegirse como alcalde. Chavismo no pierde tiempo, hay otra foto opositora y pide que Alianza Democrática y Fuerza Vecinal sean incorporados al diálogo. Visiten caigaquiencaiga.net. Aquí publicamos todo, aquí no censuramos a nadie. Aquí publicamos notas de los chavistas, de los opositores. Yo no aplico la censura. Tanto Andrés Chávez, Enrique López y yo no aplicamos censura porque todos hemos sido censurados. Yo fui cerrado 34 veces y yo no practico la censura. Hay cosas que a veces no publico si atenta contra algún valor como la familia, los niños, etcétera, ¿no? La declaración de Blinken, Freddy Superlano, preso escolta del alcalde de San Francisco, Manuel Rosales, hoy somos testigos de la victoria de la zulianidad, dice Manuel Rosales. Bueno, lean caigaquiencaiga.net. Vamos con los videos. Vamos a mostrarles algunos videos a ustedes que pudieran. Miren lo que dice acá el señor Jorge Rodríguez. Vean. Escuchen, perdón. Si Juan Guaidó se quedó sin trabajo el pasado 6 de diciembre del año 2020, porque hubo una elección que sacó afortunadamente a esa camarilla que estuvo en estos recintos en la Asamblea Nacional entre 2015 y 2020, si el 6 de diciembre se quedó sin trabajo, el 21 de noviembre se quedó sin política, sin argumentos, como no sea algo que está completamente y diametralmente opuesto al argumento que es el delirio. Bueno, Jorge Rodríguez, para dolor mío, tiene razón en muchas cosas. Es decir, nadie se explica cómo permite la Mesa de la Unidad participa en elecciones bajo el mandato de Nicolás Maduro, bajo un CNE designado por la Asamblea Nacional donde ellos no quisieron votar. O sea, eso no sé. Todavía no lo entiendo yo, ¿no? De verdad. Miren, esto es el proceso de carencia de condiciones. Miren cómo están desmantelando la alcaldía de San Francisco. Y es triste porque los que perdieron se pudieron haber retirado con altura. Escuchen ustedes. Los mismos policías, ¿ven? Sacando cajas. Mira, de cava o cocina de ahí de la alcaldía. Ahí van los policías, ¿ves? Llegaron los equipos de antimotín de la policía regional. La alcaldía vacía completamente. Y la están saqueando por la parte de atrás. ¿Ves? Eso está pasando en el Zulia. Sí, miren esto donde el propio alcalde electo, creo que es persigue a los que están saqueando. Él va en su carro, en un carro con un policía, creo. Aquí está el alcalde, ve. Aquí está el alcalde. Yo soy el alcalde. Yo, ajá. ¿Para dónde lleva esa verga? Ahorita ahí. Ya va. Jefferson. El alcalde electo persiguiendo a los que le están saqueando, pero ya se la saquearon. Y esto pasa en Mara, el pueblo de Mara protestando que quieran reelegir al dictador de Mara. En Factores de Poder con Ángel Monagas. Bueno, seguimos mostrándole a ustedes algunos videos. Miren lo que le pasó ayer
a Guaidó. Se le cayó al gobierno. Yo creo que se le cayó hace tiempo. Así está la gestión de Guaidó. Y miren esto, ¿ven? Desmantelan la Plaza Alonso en Lagunilla. Esto es en Lagunilla donde también están desmantelando. Lamentablemente el video lo tomaron así. Desmantelaron la Plaza Alonso. Como desmantelaron Sedemac, alcaldía. ¿Qué costumbre de estos chavistas? Así como desmantelaron el país, entonces lo hacen en su... Qué muertos de hambre, chicos, pues, para llevarse una cosa que es de uso público. De verdad que sí. Qué triste. Vean ustedes, esto también es San Francisco. Vean ustedes. Vean. Saqueando. Miren cómo están saqueando. Esto pasó en Venezuela. ¿Se acuerdan los hechos del 88? Ahí estaban todos estos tipos metidos. Vean ustedes cómo están sacando las cosas. Ven. O sea, teníamos unos malandros en el poder. Porque solo un malandro permite esto. Ven. Qué triste, chicos. Desmantelando. ¿Cómo se les puede confiar un país a esta gente? ¿Cómo manejar un país? Y miren esta denuncia que está ocurriendo en PDVSA. Me hacen llegar esta denuncia al señor presidente Nicolás Maduro, dice así la denuncia, no porque yo lo considere presidente. Métale el ojo al encargado de los servicios de salud de PDVSA, Diony Hereo Gutiérrez. Esta persona está haciendo desastre con las contrataciones de insumos médicos para el Hospital Santomé en Oriente. La estafa a la nación es grande. Esto ha causado mucho daño a la nación. Muchas personas han fallecido por la irresponsabilidad de este ladrón. Ojalá la gente del chavismo que ve este programa, la gente del Mazo, saquen esta denuncia y lo investiguen. Esto me llega de fuente interna para que sepan. Bueno, y aquí esto fue otro hecho. En la cañada de Urdaneta, una camioneta arremetió contra la gente. ¿Ve? También hay una niña muerta, por cierto. O sea, el saldo. Mire, aquí hago yo esta pregunta. Está en mi timeline de Twitter, @AngelMonagas. Vale la pena analizar. Pérdida de 20 gobernaciones fue el resultado de la abstención, de la división o de la trampa. La división dice 33,8, la abstención 16,8, la trampa 19,4, mezcla de algunas 30%. Van 727 votos, queda un día, usted todavía puede votar. Señores, los invito a que visiten, por supuesto, caigaquiencaiga.net. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes. Mi saludo a toda la colonia venezolana, a todos los que ven este programa. No me den tan duro en los análisis, en las críticas, las asumimos. Si cometimos algún error con argumentos que me hagan, como no, estamos dispuestos a... Esa es la idea. Pero hay muchos que no lo hacen por visceralidad, por tratar de dañar. Yo seguiré de este lado del proceso, es decir, criticando a los que ganaron, sean chavistas o sean opositores. Siempre cumpliremos con nuestra máxima consigna. Caiga quien caiga. Que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.